Así es que veamos el versículo 1 de Proverbios 1 para ver de qué se trata esto y de dónde viene y el por qué es la sabiduría importante. Porque de acuerdo a lo que este diccionario nos está dando en su definición, parece ser que es algo muy importante, porque si es el grado más alto en mi conocimiento, y no solamente en eso, sino también en mi conducta. Esto significa que aquí hay algo muy importante a entender. Proverbios 1:1 nos dice lo siguiente. Los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. Ahora, de acuerdo a mi patrón, es exactamente como yo hago las cosas. Siempre me gusta desmenuzar el versículo a lo máximo. Le tenemos que exprimir la información a lo que estamos viendo aquí. Tenemos que sacarle todo el jugo a lo que estamos viendo aquí, lo que estamos leyendo aquí. ¿Para qué? ¿O por qué? Porque si no lo hacemos así, no vamos a entender con claridad qué es lo que Dios nos está diciendo. Así es que debemos de sacarle el jugo al máximo. Mire que cuando yo tomo jugo de naranja, a mí me gusta que me lo den completamente todo el vaso lleno hasta la copa. Y me lo tomo todo y también me tomo también la pulpa, ¿verdad? O sea, toda la piel que sale de la naranja. Y hay veces hasta que le meto el dedito así al vaso para sacarle todo lo que hay ahí dentro. ¿Por qué? Porque tiene un sabor delicioso. La Biblia es exactamente lo mismo para mí. No solamente me gusta tomar así nada más lo de arriba, sino que me gusta tomarme todo y sacarle el máximo provecho a todo lo que la Biblia me dice. Y el versículo 1 me dice mucho. Usted dirá, Edgar, ahí no dice mucho, nada más dice que son proverbios de Salomón, es hijo de David y es el rey de Israel. Pero sepa usted de que hay mucha información solamente en estas tres frases. Y es lo que vamos a ver el día de hoy. Amado Señor, te damos gracias por tu palabra. Bendícenos, ayúdanos a ver, a entender y a recibir tu palabra. Especialmente en este nuevo libro que ahora abordamos, la sabiduría. Es tu sabiduría. Espíritu Santo, tú eres el autor de tu palabra y por lo tanto te invito a ti a que seas tú quien nos enseñe, que seas tú quien nos hable el día de hoy. Nos ponemos en tus manos y te damos gracias. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Proverbios 1:1, los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. Israel, perdón. La Biblia es la palabra perfecta y la palabra completa de Dios. Usted debe de entender esto. Es algo que es muy útil de entender para cada uno de nosotros, de que este libro es exactamente lo que declara ser la palabra de Dios. No es un libro anticuado, no es un libro que alguna persona inventó, o como decimos en mi rancho, se lo sacó de la manga y se inventó ahí algunas frasecitas ahí muy lindas, muy preciosas, impresionante, vamos a vender muchos libros. Eso no fue el propósito, ni tampoco es el propósito de la Biblia. El propósito de la Biblia es de transformar vidas, iniciando con la suya. El propósito de la Biblia es de que usted entienda de que el creador de los cielos y la tierra ha escrito una carta de amor para que usted se enamore del autor, Dios. Es la palabra perfecta, es la palabra completa de Dios.
Segunda de Timoteo 3:16 dice que toda la escritura, toda, de capa a capa, de Génesis a Apocalipsis, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, o sea que penetra lo profundo, ¿verdad? Es como meter un desarmador en una madera, en un orificio, en un agujero de madera, y meterlo completamente y sacarle todo el polvo. Eso es redarguir, y limpiar. Y eso es lo que está haciendo la palabra. Está redarguyendo y dice que es para corregir, para instruir en justicia. ¿Escuchó? Para corregir. Usted y yo debemos de ser corregidos. Yo necesito ser corregido. Usted dirá, pero Edgar, ¿qué no lees tú la Biblia? Supongo que la lees a menudo, ¿verdad? La estás leyendo con frecuencia. ¿Cómo es posible que tú necesites ser corregido? Hermano, hermana, créame que yo necesito ser corregido. Es tan importante el que yo me rinda ante Dios para que Él me corrija. Porque muchas veces yo quiero pensar, ya entendí, ya lo tengo todo esto, ya no te necesito, Dios. Así es que lo voy a poner a un lado y yo voy a estar tranquilo. Ya leí la Biblia, ya lo entendí todo. Pero no, necesito ser corregido a diario. Porque mi conducta debe de transmitir que verdaderamente yo estoy aprendiendo la palabra inspirada de Dios o de parte de Dios. Y esto es lo que Salomón en Proverbios nos quiere transmitir. Quiero que sepa que hay 3 autores en el libro de Proverbios, pero el autor principal al cual se le nos dice la Biblia de que es el autor es Salomón. Salomón es el autor principal de estos 3. Pero ya se lo acabo de transmitir a usted, es Dios el autor principal. Pero Salomón, utilizado como una herramienta para escribir los libros de Proverbios, él entonces escribe estas frases, estos proverbios, estos refranes, estos dichos. Salomón. ¿Qué significa el nombre? Los nombres tienen un significado. ¿Sabía usted esto? El nombre de cada uno de nosotros tiene un significado. Quizás usted no sepa el significado de su nombre, pero le insto a que usted lo investigue, especialmente los nombres en el libro de la Biblia. Porque cada nombre tiene un significado. Y Salomón significa paz. Viene de la palabra shalom, en hebreo, shalom, que significa paz. Salomón es un hijo de David. David, al igual que Salomón, son descendientes de el Mesías. ¿Quién es el Mesías? El Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Rey de Israel. Salomón nos dice la Biblia que él fue un rey de paz. Tal y como dice su nombre, Salomón, paz. Un rey de paz. Siendo un descendiente de el Mesías, me parece muy interesante esto porque el Mesías es el Dios de paz. Jesucristo vino a darnos paz. Ahora tenemos la paz de Dios y tenemos esta paz con Dios. Mire lo que dice Primera de Reyes 4:25 acerca de Salomón. Su nombre, le recuerdo, es paz. Y Primera de Reyes 4:25 dice que Judá e Israel vivían seguros, o sea, en paz. Cada uno debajo de su parra, o sea,
debajo de su labor, de lo que ellos hacían en su trabajo, debajo de su higuera, o sea, de lo que es la provisión, desde Dan hasta Beerseba, o sea, desde un territorio, desde el principio del territorio hasta el fin del territorio. Aquí vivimos en un país, Estados Unidos, podríamos decirlo desde California hasta Nueva York. De una costa hasta la otra costa. Así vivían seguros, o sea, en paz. Y dice ahí, Primera de Reyes 4:25, todos los días de Salomón no hubo guerra. Cuando el Señor Jesús llegue y establezca su reino por segunda vez, porque va a venir por segunda vez a establecer su reino, perdón, no se me confunda, Él regresa a establecer su reino. Y cuando llegue va a ser un reino de paz. Todo lo que está ocurriendo el día de hoy va a cambiar, va a ser transformado. Él tiene el control absoluto. Y Él viene, Él regresa. Y regresa pronto. Salomón, entonces, el autor principal de Proverbios. Y Salomón recibe el privilegio de recibir sabiduría. ¿Por qué recibe sabiduría Salomón? Simple y sencillamente. Mire, hermano, hermana, ¿por qué recibe Salomón el privilegio de tener sabiduría? ¿Listo? Es un misterio. En realidad no lo es. Viene la sorpresa. Mire, en inglés se dice drum roll, ¿verdad? Pongamos los tambores así para desmantelar la sorpresa o abrir la sorpresa, la caja de sorpresas. ¿Por qué recibe la sabiduría? Simple y sencillamente porque la pidió. Así de sencillo. ¿Por qué tienes Salomón sabiduría? Porque la pide. Por eso la recibe. Es decir que para recibir se tiene que pedir. Así es que si usted no tiene sabiduría, ¿qué es lo que tiene que hacer? Pedir para recibir. Y Dios se la desea dar. Sepa usted de que Dios desea darnos a cada uno de nosotros sabiduría, pero la tenemos que pedir. La tenemos que pedir. Así es que si hay algo que tenemos que aprender el día de hoy, es esto. Tenemos que pedir sabiduría. No va a llegar nada más porque ahora yo estoy aquí. No sucede así. Yo la tengo que pedir. ¿No me lo cree? Mire lo que dice Santiago capítulo 1, versículo 5. Santiago 1:5 dice, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente, o sea, de más o de a montón, abundantemente y sin reproche, o sea que no escatimina nada, no va a escatimar, nada absolutamente, sino que te va a dar absolutamente todo. Sin reproche, y dice ahí al final de Santiago 1:5 acerca de la sabiduría o pidiendo sabiduría, dice, le será dada. Así es que, hermano, hermana, necesita sabiduría, quiere sabiduría, le será dada siempre y cuando usted la pida. Ahora, la pregunta que viene a mi pequeño cerebrito es, ¿por qué es que Salomón recibe tan inmenso privilegio? Porque esto es un gigantesco privilegio de tener sabiduría. Porque no ha habido un rey. La Biblia nos dice que no hubo un rey tan sabio como Salomón. ¿Cómo es que él recibe tan inmenso, gigantesco privilegio? Y la pregunta que también sigue con esto, o que se me ocurre es, ¿puedo yo?
también tener el mismo privilegio que Salomón? Al leer entonces Santiago 1:5, la respuesta es un sí. Tengo que pedir. Tengo que pedir. Ahora, ¿cómo lo pido? Gracias a Dios, este hermoso libro que es la palabra de Dios, la palabra perfecta y completa de Dios, nos da la respuesta. Así es que prepárese, póngase su cinturón de seguridad, hermano y hermana, y prepárese porque mire lo que Dios le quiere dar el día de hoy a usted. Dios le quiere dar 5 razones claves del cómo usted puede tener sabiduría, del cómo usted debe de pedir sabiduría. ¿Listos? Acompáñenme por favor a Primera de Reyes, capítulo 3, y vamos a leer 14 versículos allí. Y ahí se va a dar cuenta de cómo en Primera de Reyes, capítulo 3, Salomón, el autor del libro de Proverbios, que enseña de sabiduría o la sabiduría, nos habla del cómo pedir sabiduría. Comenzamos en Primera de Reyes, capítulo 3, versículos 3 y 4. Y ahí vemos la primera razón, la razón número 1. Escuche, razón número 1. Salomón decide seguir un muy buen ejemplo. ¿Quién es el ejemplo de Salomón? Recuerde que él es el hijo de David. Salomón siguió el ejemplo de su padre, él es el hijo de David. Siguió el ejemplo del rey David entonces. Y él decide seguir el ejemplo de él. Primera de Reyes capítulo 3, versículos 3 y 4 nos dicen lo siguiente. Escuche. Dice, Salomón amó a Jehová andando a los estatutos de su padre David. Ahí nos dice claramente que él siguió el ejemplo de su padre David. Y que solamente sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. E iba el rey a Gabaón, porque aquel era el lugar alto principal. Y sacrificaba allí. 1000 holocaustos sacrificaba Salomón sobre aquel altar. En otras palabras, lo que Salomón, siendo hijo de David, lo que él observó mediante su padre, David, es de que Salomón totalmente se entregó a las cosas de Dios. Primera de Samuel capítulo 4, versículo 14 nos dice que David fue un varón conforme al corazón de Dios. Y David, lo que él hacía es de que él sacrificaba de acuerdo a los estatutos. David no estaba haciendo las cosas nada más porque él quería o como se le antojaban hacer las cosas, sino que David estaba siguiendo exactamente lo que la palabra de Dios dice. Salomón observó esto de parte de su papá y siguió ese ejemplo. Esa es la razón del por qué Salomón, entonces, la primera razón del por qué Salomón recibe sabiduría. Seguir un buen ejemplo. Usted y yo tenemos también un buen ejemplo. Salomón tenía o tuvo a David. Usted y yo tenemos a hermanos o hermanas que también están caminando fielmente siguiendo al Señor Jesucristo. Sigamos el ejemplo de ellos. Pablo nos invita y nos dice, imítenme a mí porque yo imito a Cristo. Así es que si usted no tiene un hermano o una hermana fiel en el camino del Señor, en el cual usted puede depender y observar y decir, wow, me encanta cómo ese hermano o esa hermana está siguiendo al Señor, yo haré lo mismo. Entonces usted tiene el mejor ejemplo de todos los ejemplos, al Señor Jesucristo. La Biblia. Siga el ejemplo del Señor Jesús, el cual se entregó completamente a la voluntad del Padre. El Señor Jesucristo no hizo nada, sino nada más cumplir la voluntad del Padre. Lo único que Él deseaba hacer era alimentarse con la palabra del Padre.
Y lo único que el Señor Jesucristo desea hacer también es glorificar al Padre. Usted y yo tenemos ese buen ejemplo. Y esa es la razón número 1. ¿Desea usted tener sabiduría? Siga el ejemplo del Señor Jesucristo. Razón número 2 para Salomón. Razón número 2 es de que Salomón esperó en Dios. Él esperó. Fue paciente. Él esperó en Dios. No se adelantó, no se atrasó, sino de que él esperó completamente y pacientemente en Dios. Tal y como lo hizo su papá, David. Le acabo de mencionar, Primera de Samuel 4:14, dice que David es un hombre, un varón conforme al corazón de Dios. Mire lo que dice Primera de Reyes 3:5. Ahí vemos la siguiente razón, número 2. Dice que se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños y le dijo Dios tiene una conversación con Salomón y le dice, mire lo que le dice Dios a Salomón, pide lo que quieras que yo te dé. ¿Qué le pediría usted a Dios hoy mismo? Si Dios se le apareciera a usted el día de hoy, en este mismo instante, ¿qué le pediría usted a Dios hoy mismo? Imagínese usted, ¿qué le pediría usted a Dios? Dios le dice, le abre la puerta completamente a Salomón y le dice, pide lo que quieras, que yo te dé. ¡Wow! No hay nada mejor que la Biblia. No hay nada mejor que Dios, el creador de los cielos y la tierra. Olvídese del genio en la lamparita. Olvídese de estar brotando esa basura. No sirve. Aparte, nada más te dicen que te dan 3 deseos. Mientras tanto, Dios, el creador de los cielos y la tierra, el verdadero Dios, el verdadero vivo Dios, nos dice, pide lo que quieras que yo te dé. Hermano, hermana, ¿está poniendo atención? Dios le está diciendo a usted también, pide lo que quieras que yo te dé. Usted me dirá, no, él no se atrevería a decirme eso a mí, Edgar, no. ¿Por qué juegas con mis sentimientos o por qué juegas con mis emociones de tal forma? No se equivoque. ¿Es usted o no es hijo de Dios? ¿Es usted o no es hijo del creador de los cielos y la tierra? ¿Es usted o no es hijo del Rey de Reyes? Yo lo soy. Yo le pido lo que quiera. Pero mire, no se adelante. Escuche las palabras y ponga atención al ejemplo de Salomón. Porque mire, Salomón aquí nos muestra las 5 razones, como le había dicho, del cómo y el por qué él recibe sabiduría. Mire, Dios le dice ahí, ya lo vimos, ¿verdad? Dios le dice, puerta abierta completamente, pide lo que quieras que yo te dé, ¿verdad? Esto me recuerda, mire, no lo tengo en mis notas, pero si usted recuerda las tentaciones del Señor Jesucristo, cuando Satanás se le aparece al Señor Jesucristo, después de esos 40 días que está ayunando en el desierto, le dice, pídeme todos los reinos de la tierra, y le dice, y te los daré. Y mire lo que Dios hace aquí. Qué interesante es esto, porque el enemigo de nuestra alma, el cual nos quiere destruir, nos quiere matar, nos quiere hurtar todo lo que Dios nos quiere dar, nos dice lo mismo, pide lo que quieras y te lo daré. Pero ponga atención porque mire, el ejemplo de Salomón es el ejemplo del Señor Jesucristo. Él pide lo que necesita, no lo que él quiere. Escuche, aquí nos dice ahora la razón número 3. Salomón pide solamente
lo justo, lo necesario y lo correcto. Es así de sencillo. Le doy los 3 europeos. Lo justo, lo correcto, lo necesario. Solamente esas 3 cosas está pidiendo Salomón. Lo justo, lo correcto y lo necesario. Y lo vemos esto en los versículos de Primera de Reyes, capítulo 3, de los versículos 6 a 9. Y dice así: Salomón dijo, Dios le acaba de decir, pide lo que quieras que yo te dé. Y Salomón dice, tú hiciste gran misericordia a tu siervo David mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y con rectitud de corazón para contigo. Y tú, recuerda que está hablando con Dios, tú le has reservado esta tu gran misericordia en que le diste hijo que se sentase en su trono, como sucede en este día. Ahora pues, Jehová, Dios mío, tú me has puesto a mí, tu siervo, por rey en lugar de David mi padre, y yo soy joven, y no sé cómo entrar ni salir. Y tu siervo está en medio de tu pueblo, al cual tú escogiste, un pueblo grande que no se puede contar ni numerar por su multitud. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? Esta es la respuesta de Salomón. Dios le acaba de decir, pide lo que quieras y te lo daré. Y la respuesta de Salomón es una respuesta humilde. Es una respuesta exacta. ¿Y sabe de qué? Yo me atrevo a decir lo siguiente. Esta es quizás la petición más exacta y la petición más importante en toda la Biblia. Yo me atrevo a decir de que esta es la petición más exacta en toda la Biblia. Ahora, no se equivoque. Yo no estoy minimizando sus necesidades. Yo no estoy minimizando el hecho de que usted tenga un problema totalmente importante, grande, riesgoso o de peligro. No lo estoy minimizando. Pídale usted lo que Dios, pídale a Dios lo que usted necesita. No estoy minimizando sus necesidades, hermano o hermana, no se equivoque. Pero al ver la petición de Salomón, al ver cómo Dios le dice, pide lo que tú quieras y te lo daré, yo tengo que reflexionar en lo que Salomón está pidiendo aquí. Él pudo haber pedido lo que él quisiera. Salomón pudo haber dicho, dame todo el poder de todo el mundo. Dame vida eterna en este instante. Dame, qué sé yo, tantas cosas. ¿Qué pedirían los gobernantes de nuestros países en este mundo el día de hoy? Considérenlo. ¿Cómo están viviendo ellos? ¿Qué pediría el gobernador de este estado de California? ¿Qué pediría el presidente de México? ¿De Argentina? ¿De Cuba? Considéralo. ¿Qué pedirían ellos? ¿Pedirían lo mismo que Salomón? ¿O dirían ellos, dame más poder para poder tener la autoridad suprema sobre todos estos que están bajo mi gobierno? Y yo me encargaré de gobernar sobre ellos. Le aseguro que más de uno de ellos diría exactamente, o quizás utilizarían las frases que yo le acabo de brindar a usted. Algo similar. Dame el poder. Mientras tanto, Salomón es humilde y solamente pide lo que él necesita. Y esto es lo que nos da la respuesta a usted y a mí del cómo y el por qué debemos de pedir sabiduría. ¿Cómo pedir sabiduría? Y por qué es importante recibir sabiduría. Así es que veamos
Ahora, el cómo se pide y cómo se debe de pedir sabiduría. Porque Salomón aquí nos muestra 5 ejemplos. El primer ejemplo es de que Salomón conocía el buen carácter de Dios. Y es tan importante el conocer el carácter de Dios. ¿Es Dios un Dios justo, bueno, misericordioso, lleno de compasión y de gracia? ¿O es un Dios que no le importa quién eres tú? ¿No te escucha? ¿No te conoce? ¿No te entiende? ¿Quién es el Dios de la Biblia? El Dios de la Biblia es un Dios misericordioso. Y Él vino a rescatarnos. Él conoce muy bien cada una de tus necesidades. Lo más profundo de tu ser, Dios lo conoce. Lo más importante de tu ser, Dios lo entiende. A Dios tú jamás le puedes decir, Dios, tú no me entiendes. Tú no sabes quién soy yo. Tú no sabes cómo soy yo. Pero, a Dios no le puedes decir eso. Dios entiende muy exactamente todo acerca de ti. Y de hecho la Biblia nos dice que Dios sabe qué es lo que necesitas antes de que tú lo pidas. Salomón conocía el carácter de Dios. Primera de Reyes 3:6 dice ahí, tú hiciste gran misericordia a tu siervo David, mi padre. Eso significa de que Salomón sabía muy bien de que Dios es un Dios de misericordia. ¿Y qué es misericordia? Sino de entender exactamente lo que yo soy y lo que yo necesito. Imagínese usted, no hay nadie que me conozca mejor como Dios. Dios me conoce tan bien. Y cuando nosotros conocemos este carácter, cuando finalmente nos damos cuenta de lo hermoso y lo importante que es esto, ¿sabe de que usted y yo podemos descansar? ¿Sabe de que usted y yo podemos tener paz? A pesar de los problemas, a pesar de todo lo que nos agobia y todo lo que nos golpea a diario, en el día a día. Y créame, yo estoy allí junto con usted. A mí me ha sucedido, me llegan los problemas, me llega la ansiedad, me llegan a mí, me golpea todo esto, pam, 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 y no sé ni dónde esconderme, no logro ni dónde refugiarme, hasta que reacciono y me doy cuenta, Señor, tú eres mi ayudador. Heme aquí, ahora Señor, me rindo ante ti y tú ayúdame. Y sabe de que Él viene y nos rescata. Salomón conocía muy bien el carácter de Dios. 2. Salomón reconoce a Dios como su Dios. Y esto es importante. Mire, Salomón reconoce a Dios como su Dios y no solamente como a Dios, el Dios de su padre. En otras palabras, yo tengo 3 hijas. Mi Dios es mi Dios. Y el Dios de ellas es también el Dios de ellas. En otras palabras, yo ya no soy un intermediario entre mis hijas y Dios. Yo desaparezco. Él es ahora directamente el Dios de mis hijas. Ellas no dependen de mí para tener una relación con Dios. Salomón reconoció exactamente lo mismo, de que yo no debo de depender en absolutamente nada ni nadie, sino solamente en Dios. Y dice ahí en Primera de Reyes 3:7, Jehová, Dios mío. Así es que si usted está dependiendo en el Dios de su vecino, en el Dios de su vecina, o en el Dios X o tal y tal, usted está equivocado o equivocada. Usted debe de depender directamente y solamente, absolutamente en Dios. No hay intermediarios. Si usted tiene intermediarios, lo siento mucho por usted. Pero usted puede hablar con Dios directamente en cualquier instante
sin la ayuda de nadie, sin esperar a nadie. ¿Se imagina si yo dependiera en alguien, tengo una necesidad, necesito a Dios en este instante, y si esta persona está ocupada? Entonces, ¿cuándo voy a poder acudir a Dios? Voy a tener que esperar a que la persona esté desocupada. Pero la Biblia me dice de que no es así. Yo puedo acudir a Dios directamente. No hay intermediarios, solamente es Dios. El Señor Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. El Señor Jesucristo dice esto. Así es que si usted tiene al Señor Jesucristo, usted tiene la puerta abierta a Dios. Y entonces ahora usted puede escuchar: pide lo que quieras y yo te lo daré. ¡Wow! Salomón reconoce esto. 3. Salomón entiende que Dios le ha dado el poder del reinado. Mire esto. Salomón ha entendido muy bien de que él ahora tiene el poder. Ahora él va a ser el rey. Dice ahí Primera de Reyes 3, 6 y 7. Le diste, hijo, que se sentase en su trono como sucede en este día. Y después dice en el versículo 7, tú, Dios, tú me has puesto a tu siervo por rey. ¡Wow! Salomón está reconociendo de que él tiene este privilegio de autoridad. ¿Qué significa esto? Que usted y yo, la autoridad que nosotros tenemos, el privilegio de la autoridad, Dios nos la ha dado. Y si usted tiene el privilegio de tener autoridad, significa también que los gobernantes también tienen ese mismo privilegio. Dios les ha dado ese privilegio. La pregunta es, ¿cómo estamos utilizando ese privilegio? Esa es la pregunta. ¿Qué tipo de autoridad usted está forzando o presentando en su hogar? ¿Cómo es usted que está representando la autoridad suprema que es Dios? Yo soy la cabeza de mi hogar. Mi esposa y mis hijas están bajo mi soberanía dentro de mi hogar, dentro de mis 4 muros y mi techo. ¿Qué tipo de persona soy yo en ese hogar? ¿Soy una persona autoritaria y digo, nada más aquí mis chicharrones son los únicos que truenan y punto? ¿O qué tipo de persona estoy yo transmitiendo en mi conducta, en mi carácter? Porque yo, al darme cuenta de este privilegio que tengo yo de tener esa autoridad, lo que yo debo de estar haciendo es representando la humildad, la misericordia, la compasión, el amor de Dios. Para que ellas se den cuenta de que Dios es un Dios bueno. Y Salomón entendía esto. Es un privilegio el tener autoridad. 4. Salomón acepta sus debilidades y limitaciones. Esto es tan importante. Esto es tan importante de que usted y yo reconozcamos de que somos débiles y que tenemos limitaciones. Mire, a mí, usted lo sabe muy bien, a mí me encanta el fútbol, a mí me encanta jugar fútbol. Pero yo no soy Messi. Yo no soy Cristiano Ronaldo. Yo no soy el gran jugador que yo quiero ser. Yo debo de reconocer mis debilidades y mis limitaciones. Y no solamente es en el juego del fútbol, sino también en mi trabajo. Y también en mi hogar, como padre de familia, como esposo, como marido, como persona ordinaria, como vecino, como un hermano en Cristo ante ustedes y con ustedes. Yo debo de reconocer mis debilidades y mis limitaciones, y sobre todo ante Dios.
sobre todo ante Dios. Primero de Reyes 3:7 y 3:8 dice Salomón, lo dice de esta forma: yo soy joven y no sé cómo entrar ni salir. Ahí dice en el versículo 7. No sé cómo entrar ni salir. ¿Cómo? ¿Cómo es que no sabes entrar ni salir? ¿No le parece algo absurdo que alguien diga, no sé cómo entrar ni salir? Lo que Salomón está diciendo es de que, la verdad, en cuanto a esta autoridad que tú me estás dando, no entiendo. ¿Cuál es la dirección, Señor? ¿Cómo hago esto? ¿Cómo es de que puedo yo entonces ejercer este privilegio que tú me has dado? Y en el versículo 8 dice, y tu pueblo es muy grande, que no se puede contar ni numerar por su multitud. En otras palabras, ¿cómo puedo ser yo pastor de esta multitud de personas? ¿Cómo es que yo puedo gobernar a estas personas y mostrarles a ellos de que tú eres un Dios bueno? ¿Se está dando cuenta cómo pedir y el por qué es importante pedir sabiduría de acuerdo a lo que Salomón nos enseña aquí? 5 dice, Salomón reconoce que sin Dios él no puede hacer nada. Lo dice él. Mire, Primero de Reyes 3:9 concluye diciendo, ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? ¿Quién? ¿Sabe de que separados del Señor Jesucristo usted y yo no podemos hacer nada? Lo dice Juan 15:5. Un versículo muy importante a aprender. Separados de mí no podéis hacer nada. Así es que lo que yo hago separado de Dios va a ser fruto podrido. Lo que yo hago separado de Dios va a ser algo que no va a tener el aroma fragante de Dios. Pero cuando yo estoy unido a Dios, eso va a tener fruto hermoso y fructífero. Y cuando yo estoy unido a Dios, eso va a tener el aroma fragante de Dios. En otras palabras, usted va a querer estar teniendo compañerismo conmigo. Y cuando usted hace lo mismo, yo voy a querer tener compañerismo con usted. ¿Y sabe qué va a suceder? De que juntos, porque Primera de Pedro nos dice que somos un edificio unido y somos ladrillos, o sea, nos unimos así uno tras otro, pam, 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 y somos todos un edificio. O sea, somos la iglesia. Y cuando usted y yo hacemos esto, y todos unidos tenemos un aroma fragante y estamos brillando en esta oscuridad, en estas tinieblas de nuestra sociedad y del mundo, ¿qué sucede? Que el mundo nos va a ver y van a querer venir a refugiarse en el Dios en el cual usted y yo nos refugiamos. Razón número 4. Salomón pidió lo justo, lo necesario y lo correcto. Por lo tanto, Dios le dio lo justo, lo necesario y lo correcto. ¿Por qué es que Salomón recibe esto? Porque Salomón lo pidió. Es así de sencillo. Mire, Primera de Reyes, capítulo 3, versículos 10 al 12, nos dice: agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. ¿Se da cuenta ahí? Agradó delante del Señor. ¡Wow! Le agradó. ¿Sabe de qué hermoso es cuando mis hijas me obedecen? ¿Sabe qué hermoso es cuando mis hijas me obedecen y cuando yo les pido algo? Cuando yo les digo, mami, recoge tu habitación. O haz así. O haz así. O pórtate bien, o pórtate así, o haz esto, o haz aquello. Y lo hacen. Mi corazón se llena de agrado, de gozo. Dios hace lo mismo conmigo. Edgar, haz esto, haz así, ve por acá, ve por allá. No hagas así.
Edgar, pon atención aquí. Edgar, aquí, cuidado. Y cuando yo hago eso, Dios se llena de agrado. Lo mismo sucede con cada uno de nosotros. Usted y yo llenamos de agrado el corazón de Dios. ¿Cuándo? ¿Cómo? Simple y sencillamente cuando le obedecemos. Dice el versículo 12, he aquí, lo he hecho conforme a tus palabras, Salomón. He aquí que te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú. Después de ti ni se levantará otro como tú. ¡Wow! Eso es un enorme privilegio, porque Salomón tuvo la oportunidad de pedir lo que él quisiera, pero él en lugar de ello pide sabiduría. Razón número 5, ya con esto concluimos. Salomón no pide lo que él quería, sino que Salomón pide lo que él necesitaba. Por lo tanto, Dios le dio más de lo que él pide. ¿Escuchó? Se lo repito. Salomón no pidió lo que él quiere, sino lo que él necesitaba. Por lo tanto, Dios le dio más de lo que él pide. ¿Entendió? Cuando usted y yo le pedimos a Dios lo que necesitamos, Dios nos da aún mucho más. Cuando yo le pido nada más lo que yo necesito, y yo lo he estado viviendo desde el 8 de marzo del 2004, yo vivo una vida bendecida, porque yo le pido solamente lo que yo necesito. Y Él me ha dado mucho más. Jamás yo le pido a Él lo que yo quiero. Y cuando lo hago le pido perdón. Y cuando lo hago le pido, Señor, hágase tu voluntad y no la mía. Me retracto. Señor, me gusta aquel trabajo. Me gusta hacer aquello. Me encantaría que esto, que al otro, bla, bla, bla. Así, tengo un montón de peticiones, bla, 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 bla. Pero después le digo, Señor, hágase tu voluntad y no la mía. Así es que, lo que yo necesito, Dios me lo da, me lo ha dado, y yo sé que Él continuará dándomelo porque Él es un Dios justo, bueno, de misericordia y de compasión. Y puedo descansar en que Dios me va a dar lo que yo necesito y lo que Él más me quiera dar. Y esas son buenas noticias. Cuando usted le pide entonces lo que usted necesita, y en el caso de Salomón, el ejemplo de Salomón es sabiduría. Hermano, hermana, esa es una petición exacta. Esa es una petición completa. Y esa es una petición bíblica. La cual, mire lo que dice ahí ahora, Primera de Reyes 13 y 14. Mire lo que Dios le dice a Salomón. Porque estas mismas palabras, esta misma promesa es para usted. Es para usted. Primera de Reyes 3, 13 y 14 dice, aún también te he dado, ahora ponga su nombre allí, no solamente el nombre de Salomón, ponga su nombre allí. Ahora aún también te he dado, Edgar, las cosas que no pediste, riquezas y gloria, de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todos tus días. Y 14, escuche, 14, muy importante este versículo. Y si anduvieres en mis caminos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como anduvo David tu padre, dice allí, yo alargaré tus días. O sea que te daré días de paz, días llenos de compasión, de bendición, de misericordia. Cuando nosotros caminamos con Él,
de acuerdo a lo que Él enseña, lo que Él dice, tenemos una vida llena de promesas y de bendición. Ahora, ya concluimos, pero quiero que recuerde que Salomón es un ser humano igual como usted y como yo. Y es una persona que fue llena de imperfecciones y se equivocó de una manera horrible. La semana entrante lo vamos a ver, porque debemos de ver los dos lados de la moneda y debemos de entender que hay consecuencias cuando nosotros desobedecemos. De la misma manera como hay bendiciones y beneficios cuando nosotros obedecemos. Obedeces, bendición. Desobedeces, consecuencias. Mis hijas lo conocen muy bien, lo entienden muy bien. Si ellos se portan mal, lo único que tengo que hacer es así de sencillo. Ya saben que ahí viene la disciplina. Y Dios, a quien ama, Él disciplina, dice el libro de Hebreos. Así es que debemos de aprender el ejemplo de Salomón. Y el ejemplo de Salomón que aprendimos el día de hoy es obediencia. Sigue el buen ejemplo. Amén. Amado Señor, gracias por tu palabra, por tu amor, tu compasión y tu misericordia. Gracias por amarnos tanto, tan profundamente, eternamente. Pongo a tus pies a tu pequeño redil aquí presente. Señor, bendice, cuida y guarda de ellos. Guíanos, protégenos, cúbrenos. Por favor, abre nuestro entendimiento y permítanos verte y escucharte. Y pedimos sabiduría, Señor. Si hay alguien que no tiene sabiduría y que necesita sabiduría, la pedimos el día de hoy. Yo, Señor, yo te la pido. Por favor, dame sabiduría. Y tú nos darás lo que nosotros necesitamos abundantemente, dice tu palabra. Y es una promesa y te damos gracias. Lo pedimos por favor en el nombre de Cristo Jesús. Y su pueblo dice amén y amén.